¿Qué es lo que más quiere usted en el mundo? ¿Qué ama o qué detesta? Busque un personaje como usted, que quiera algo o no quiera algo con toda el alma. Dele instrucciones de carrera, suelte el disparo. Luego sígalo tan rápido como pueda. Llevado por su gran amor o su odio, el personaje lo precipitará hasta el final de la historia. La garra y el entusiasmo de esa necesidad, y tanto en el amor como en el odio hay garra, encenderán el paisaje y elevarán 10 grados la temperatura de su máquina de escribir. Ray Bradbury. Hoy quiero hablar de un tema que me apasiona mucho particularmente y sé que muchos de ustedes han estado esperando la apertura de este tema, los personajes de la novela. Hago énfasis en los personajes de la novela porque sabemos que son distintos a los personajes del cuento y creo que en algún momento lo he mencionado, ¿no? Parece ser que en una novela los personajes tienen tiempo de mostrarnos toda su inmensidad, su identidad, nos convencen o no de sus destinos, es decir, tienen raíces profundas los personajes de la novela. Ahora en el cuento ocurre lo contrario. En el cuento parece ser que el conflicto supera al personaje en cuanto a la impresión que deja en nosotros. Puede que se nos escape el nombre de los protagonistas o antagonistas de un cuento que hayamos leído, pero jamás vamos a olvidar el efecto que nos dejó, la angustia a la que fuimos sometidos y la tensión, etc. Ahora, creo que es muy común como lectores que nos pase que cuando terminamos una novela y otra persona lo leyó, hablamos de los personajes como si fueran vecinos, familiares, ¿no? Y ellos terminan, nosotros nos inmiscuimos en su universo, pero ellos también de alguna manera extraña, fabulosa, deliciosa, salen del libro y entran en nuestra geografía cotidiana. A veces se da el caso de que un personaje está tan bien construido y es tan impactante, disculpen que repita la palabra, el término, impacta a toda una generación y se transmite de generación a otra. Por ejemplo, el Quijote. A veces no necesitamos leer el Quijote para saber quién es, ¿no? Es lo que quiero decir. De hecho, es tan fantástico esta condición que tienen ellos que atraviesan la barrera del tiempo, la barrera del idioma, de la cultura, y así puede pasar que reconozcamos a una escultura del Quijote en Japón. Es decir, hay una característica muy extraordinaria de los personajes de la novela y que no se circunscriben solamente a un tiempo histórico, cuando están muy bien construidos. Podemos decir lo siguiente a propósito del tema. Personajes del cuento. Vamos a hablar de algunos aspectos y características. El cuento requiere de pocos personajes, tienen relevancia los hechos, prioriza la anécdota, los personajes son circunstanciales, están inmersos en una situación específica también, ¿no? Como el otro, responden a un universo cerrado, no precisan de una presentación completa y exhaustiva como los personajes de la novela, genealogía, origen, etc. La descripción de sus aspectos físicos o psicológicos suele ser sugerente, como sintética, breve, ¿no? Sus interacciones con otros personajes, de haberlas, son muy puntuales. Y más que la profundidad, buscan la contundencia, la intensidad y sorpresa como en el relato. Ahora bien, en la novela, en la novela tienen una relevancia, mucha relevancia, quién realiza las acciones. Dado que la trama principal no excluye tramas secundarias, abundan personajes de distinta índole, características, clase social, motivaciones, etc. Permiten profundizar su mundo interior, sus estímulos, deseos, estructuras mentales. En este caso sí es relevante su origen, de dónde vienen, qué hacen, por qué.
Admite también descripciones amplias, detalladas, aunque yo prefiero acá la brevedad y la concisión también. Los puntos de vista de los personajes pueden estar orquestados entre sí según la intención del narrador, se consolidan en el transcurso del tiempo narrativo, permiten la dinámica con personajes, épocas, tiempos contrastantes y admite una suerte de eventos y fenómenos en función del desenlace de la historia. Bien, estos son a rasgos generales las características que diferencian a los personajes de la novela del cuento. De todas maneras, creo que el autor y la autora es quien tiene al final la última palabra, porque también ocurren casos tan extraños y tan maravillosos que personajes de cuentos también se quedan en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, hablo de los cronopios, de los famas y de las esperanzas, que es un libro de Cortázar que ustedes conocen, se llama Historia de cronopios y famas. ¿Y cómo es posible que nosotros salgamos a la calle después de leer ese libro por primera vez y estemos identificando a la gente a través de las características de personajes de un cuento? Ese señor parece un cronopio, esta señora parece una esperanza. Dios mío, hoy me siento más fama que nunca, ¿no? Podemos llegar incluso a identificarnos con características psicológicas de los personajes de uno u otro género. Pero el caso no es tan común, es más común vivirlo como la novela es una experiencia larga, prolongada y profunda de lectura. Entonces nos puede pasar que terminemos relacionándonos muchísimo con el personaje, nos identificamos, lo conocemos a fondo, proyecta cosas de nosotros mismos también, ¿no? Como lectores. Por eso, de cierta forma, surge una extraña complicidad con ellos. Lo que hace tan popular a una novela entre nosotros tiene un aspecto muy común. Hay personajes inolvidables, como ya digo, personajes que se quedan en nosotros. Quiero leer un pequeño texto que pertenece a algún otro texto que andaba por allí. Todos hemos sido en algún momento Cristos, cargados de pesadas cruces, ¿verdad? O pequeños Quijotes, empecinados en ideales imposibles. Hemos sido Sanchos alguna vez, por Dios, Romeo, Julietas, Quasimodos, Sherlock Holmes. Hemos sido la maga de alguien, nosotras las mujeres, y hemos tenido en algún momento un Horacio. Hemos caído de rodillas ante alguna Madame Bovary. Hemos luchado contra sirenas y cada quien vive a su manera grandes odiseas. Este tema me apasiona mucho y es aquí cuando me pongo un poco fanática, porque no comparto la idea de que un personaje es una representación de lo real. Es muy difícil que cuando nos sentamos a escribir, sintamos como esa diferencia, ¿no? Yo no escribo planteándome esto, yo no voy a construir un personaje diciendo, estoy construyendo una representación. Al contrario, es una transfusión instantánea de cosas vivas. Mi personaje piensa, tiene emociones, es decir, mi personaje no se comporta como un ser humano, es lo que quiero decir, ¿no? Además, cuando leemos, nuestro cerebro en realidad tampoco siente la diferencia de lo que es la ficción y la realidad. Todo se lo cree. Precisamente por eso es que la literatura tiene una marca tan profunda en nosotros. Yo prefiero pensar que se trata de seres vivos creados por seres humanos que padecen conflictos tan intensos como los nuestros. Porque un personaje no se comporta, como ya dije, como un ser humano, en realidad no se duda de que lo es, ¿verdad? Así que yo sé que esto es una versión muy radical y que me ha valido muchas trompadas con mis amigos cuando hablamos de este tema, ¿no? No son nosotros, es cierto, los personajes no somos nosotros, pero pertenecen a una dimensión construida con cosas vivas. Y yo prefiero pensarlo así, me gusta mirarlo de ese modo porque no me marca una distancia a la hora de escribir. Y esto es muy importante. Hay un autor colombiano que se llama Alonso Sánchez Baute, ¿no? Él dice que ellos salen de nuestras tripas. Los personajes, de hecho, deben salir de nuestras tripas. Para él tiene mayor fuerza un personaje que salga de las vísceras, que cobra vida en la medida en que encarna un conflicto con toda la soberana humanidad
a la que tiene derecho, y esta frase me encanta, esta manera de terminarlo me encanta. También dice, es necesario que el escritor se enfrente a la imagen de sí mismo que refleja el espejo de la escritura y sea capaz de sobrellevar la vergüenza de reconocerse. Sí, porque es que el personaje cobra vida, ¿no? Se mete en problemas, padece, toma decisiones igual a nosotros, y esas decisiones van a causar una serie de consecuencias también, ¿no? Ahora bien, el personaje tiene una lógica interior. Está creado desde una temática, enmarcado por una temática. De hecho, el personaje es el espíritu de un tema, de nuestro tema, que atraviesa toda la novela. Y puede pasar que el personaje más el tema terminen decidiendo incluso el género literario, ¿no? O viceversa. Un personaje en medio de una situación específica me genera una novela de ciencia ficción, me genera una novela histórica, ¿no? Y como el tema, el género y el personaje hacen como un todo, un bloque de lectura, un bloque, una experiencia entera, completa, un universo completo. Orlando Oliveiros dice al respecto, cuando el escritor descubre la voz de sus personajes, está descubriendo su destino en la historia. Precioso. Por eso comenzamos una novela teniendo pistas de cuáles son sus búsquedas, pero al final el personaje cobra total autonomía, ¿no? Por supuesto, autonomía dentro de ese mundo construido. Hay personajes, están en una novela están los personajes protagonistas y los personajes secundarios. A mí no me gusta llamarlos así, no me gusta ningunearlos, hasta ese punto llego yo, ¿no? Creo que son más bien personajes de apoyo y de contraste, porque nuestro personaje, sí, aunque es un todo, también se contrasta con un fondo, con el mundo, como somos nosotros, cada quien tiene sus características. Y ese contraste, porque no somos iguales, nos hace especiales. En la novela pasa igual, ¿no? Llamo personajes de contraste porque si tenemos en nuestro caso, por poner un ejemplo, una aeromoza, una azafata, que descubre en un vuelo que le tiene miedo a las alturas. Debe haber un personaje de apoyo, de contraste, que nos sirva para engrandecer esa singularidad, ¿sí? Y sea más bien un personaje equilibrado, una azafata con experiencia, ¿ok? En relación o en contraste con esta azafata que a lo mejor es más lógico que sea su primer vuelo, ¿ok? Decidió esa carrera, pero resulta que en su primer vuelo de Colombia a Madrid descubrió que no era lo suyo, ¿no? Muy mal momento, por poner un ejemplo. Entonces son personajes de contraste que le dan fuerza al protagonista. Ahora bien, también hay personajes recursivos que creamos para una función muy específica, entran y desaparecen de la nada, no necesitan demasiada explicación o ninguna, ¿ok? Están allí más bien como para servir de apoyo a acciones o porque pertenecen como a una coreografía de una situación. Entonces tenemos personajes protagonistas, personajes de apoyo y personajes recursivos. No sé, eso me parece que pueden ser en general los tipos de personajes de una novela. Hay otra idea común a la que me opongo, es que tenemos que conocer muy bien a los personajes antes de comenzar a escribir nuestra historia. No concibo esta idea porque de hecho el personaje se va a ir descubriendo poco a poco. Podemos tener una idea de él o de ella, podemos tener una idea de su carácter, o más bien el conflicto nos da pistas importantes de su personalidad. Pero en una novela, como tenemos tanto tiempo, ese personaje se nos va a ir revelando poco a poco. A lo largo de la historia se vuelven más profundos, desarrollan una mentalidad especial, tenemos tiempo también para desarrollar su propia singularidad.
en relación al mundo que lo rodea, que lo hace narrable en 70, 100, 150 páginas. Otro aspecto que es importante tomar en cuenta a la hora de construir personajes es que sean personajes creíbles, verosímiles, coherentes con su historia, coherentes también con el contexto. Voy a poner un ejemplo. Un rey azteca del siglo XIII resulta que tiene la costumbre de sentarse a rezar todas las noches antes de dormir el Padre Nuestro. Lógicamente, este personaje no es creíble, porque para ese momento, históricamente, la cultura de este señor no tenía ni siquiera soñado tener contacto con el cristianismo. Entonces, a veces pensamos que los libros de ciencia ficción, las historias de ciencia ficción son lo que son porque admiten como que cualquier cosa sea posible, ¿no? Como estos juegos incoherentes o datos incoherentes históricos. Al contrario, siento que incluso la ciencia ficción, si es verdad, responde a una posibilidad de cosas que pueden ocurrir, pero también son muy rigurosos. Es un género también muy riguroso con la coherencia de valores históricos, ¿no? Sobre todo. Entonces, a la hora de construir nuestros personajes, si bien es verdad que los vamos a ir conociendo poco a poco, sepamos de principio que tienen que responder a un contexto, a una condición social, su clase social, su nivel cultural, sus intereses, el tiempo en el que está narrada la historia. Es decir, el lugar determina muchísimo y nos pasa también como a nosotros. A nosotros nos determina un idioma, una cultura, una historia, la historia de un país. Así que ellos también están como sometidos de alguna manera a estas características. Pongamos como ejemplo la novela Caballo de Troya. Estos personajes están tan bien construidos y los dos mundos paralelos que se encuentran están tan bien sostenidos y responden a sus propias características epocales, por decirlo de alguna manera, que en algún momento cuando yo lo leí, tenía como 20 años, en algún momento la división del tiempo se me borró y yo pensé que estaba en realidad leyendo un documento histórico basado en un hecho real. Y estaba tan bien construido ese personaje que yo pensé que en realidad había viajado en el tiempo y había conocido a Jesús. El personaje que venía de la década de más o menos los 90, un militar estadounidense que viaja en el tiempo, responde a su época, se introduce en la época de Cristo y Cristo responde también a su época. De hecho, pelea con los poderes de su época. Son los colores de esa región del mundo en ese momento, ¿no? Colores tierra, y uno puede imaginar las ovejas, el calor, los zapatos, las sandalias de los personajes caminando sobre las piedras. Entonces es importante que a la hora de construir trabajemos la verosimilitud de los personajes de acuerdo a sus circunstancias. Me gustaría terminar con algo, con un pequeño texto, y dice: componer las estructuras psíquicas y físicas de nuestros personajes pone a prueba lo que conocemos del ser humano, de nosotros mismos, de la sociedad y de todas sus interrelaciones, ¿no? Impone en nosotros cierto estado de lucidez, convoca la magia que tiene todo acto de creación, un serio sentido de observación. Entonces, la dimensión humana la conocemos, la tenemos nosotros, ¿ok? Y desde ese lugar, desde nuestra experiencia con otros seres humanos y con otras sociedades, ese personaje va a ir cobrando vida. Ay, descanso.
descanso necesario. No, pero bueno, salió fluido, ¿verdad? No hice tantas interrupciones. ¿Qué es lo que más quiere usted en el mundo? En el mundo, en el mundo. Ok, entonces con este epígrafe arrancaría este capítulo. Con este epígrafe arrancaría los personajes de mi novela. Entonces saldría el título, los personajes de mi novela, la premisa, que es: detrás de una buena historia hay personajes inolvidables. Me fui a beber cerveza, pero no encontré un lugar aquí donde... ¿Que venden cerveza? Ahora me puedo beber uno, entonces. Es que siento que me haría bien para la gripe.